Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según revisen ustedes este video. Esta es la última sesión en la que vamos a recuperar la importancia, lo nodal de la teoría interpretativa crítica. Ya revisamos algunos conceptos centrales, cuál es el propósito de esta teoría, cómo se recorre esa transición entre la interpretación y la crítica, a qué objetivo responde, cómo concibe la problemática social, entre otros aspectos. Y hoy vamos a señalar otro elemento muy importante de la teoría crítica. Recordemos brevemente que el objetivo es identificar las estructuras y los mecanismos que subyacen a la problemática de las desigualdades y las injusticias sociales. Y no es fácil. Ya revisamos también algunos elementos y son bastantes. Por supuesto, ustedes pueden centrar su atención en uno o la interrelación de uno o más elementos. Si reconocemos entonces que el objetivo es la acción, la reflexión y la participación con miras a generar una propuesta de solución, una intervención, entonces estamos hablando de la aplicación de la teoría interpretativa y crítica. Señalamos ya también que esto o todo esto se da en un sentido tanto individual como social, a nivel persona o a nivel colectivo, y que por lo tanto, mientras la interpretación atiende y recupera lo del individuo a nivel particular, la crítica atiende a lo normativo a nivel colectivo. Y siendo así, entonces, la última parte de esta metodología de acción, reflexión, participación es algo que nosotros denominamos como sistematización. Y la sistematización en términos muy simples significa recuperar la experiencia, porque solo en la recuperación de la experiencia es posible analizar, reflexionar y aprender del camino ya andado. En esta recuperación de la experiencia, que también es otro proceso, ¿sí? Es muy importante destacar que tiene como objetivo reflexionar y analizar el por qué sí funcionó, por qué no funcionó, cómo podemos modificar los resultados, cómo podemos tener otros, mejorar nuestra intervención para resolver esa problemática. Por eso es que esta metodología propiamente, ¿sí?, tiene como objetivo recuperar esa experiencia vivida para mejorar otras acciones futuras. Y así, en esa recuperación, en esa reflexión de la experiencia ya vivida, se contribuye a generar conocimiento, conocimiento que puede estar o puede ser acumulativo de un área en específico. Bien, reconociendo entonces que la sistematización es un proceso y como tal está impregnado por diferentes subetapas. La primera de ellas es la recopilación de información. Decíamos, podemos recopilar información a través de dos metodologías, que puede ser la cuantitativa o la cualitativa, de la que ustedes ya tienen conocimiento. Cuantitativa, a través del diseño de encuestas o de censos o de cuestionarios que me permitan a mí cuantificar la dimensión del problema. Recuerden ustedes, las variables, la estadística, las medidas estadísticas son muy importantes para
saber y describir el problema. Y también lo cualitativo. El ámbito individual de las personas, aquello que le dan o le otorgan significado por algo, alguna importancia, ¿sí? Y que sea relativamente eh, muy importante, que sea muy importante para las personas. Esto es la subjetividad. Y por supuesto que podemos aplicar también métodos mixtos, no solo para comprobar hipótesis, también para recuperar ese conjunto de significados que las personas les otorgan a sus acciones, sea individual o sea colectiva. Y el método mixto que une estas metodologías para recoger o recuperar información de ese problema que yo como investigador me estoy proponiendo resolver. Entonces, la primera etapa de la sistematización, a su vez, es la recopilación de información. Aquí vamos a recoger información detallada de todo lo que se hizo en esa propuesta de intervención. Sea la experiencia que sea exitosa o no sea exitosa. Vamos a incluir los datos contextuales, los procesos, las actividades realizadas por cada uno de los actores involucrados y los obtenidos. Y aquí sirven, por supuesto, nuevamente las técnicas para recopilar los datos o la información. Cuestionarios, encuestas, entrevistas, grupos focales, observación, diario de campo, recorrido de campo, toda esta serie de instrumentos que a mí como investigador me sirven para recoger información, para recuperar información. Los diarios de campo, desde la antropología, son una herramienta muy importante. Y las dinámicas de grupo, ¿sí? Como son los grupos focales, también son una herramienta muy importante para sistematizar. Entonces, si yo ya identifiqué todo el proceso, el macro proceso de mi intervención y quiero recuperar, recoger información de todo ese proceso de información, de intervención que yo llamo sistematización, lo voy a definir claramente por, a su vez, por diferentes subprocesos. Y de cada subproceso voy a ser muy cuidadosa para identificar los actores que participaron, las actividades que se realizaron, los resultados obtenidos. Y entonces, este modo de recuperar la experiencia va a tener, sí, también cierto conjunto de resultados. A esos resultados, sí, yo les voy a aplicar un proceso de reflexión, que es mi segunda etapa, la reflexión y el análisis. Recuerden, estoy sistematizando una experiencia, algo que ya ocurrió. Y estoy recogiendo nuevamente esa información de ese algo que ya ocurrió, para que pueda yo pasar a una segunda etapa de la sistematización y que es la reflexión y el análisis. Y la reflexión y el análisis se lleva a cabo mediante, ya lo hemos señalado varias veces, la crítica, la experiencia, la reflexión, analizando y explorando las razones por las que se tomaron esas decisiones, a qué desafíos me enfrenté, qué fue lo que se facilitó o qué fue lo que se dificultó, cuáles fueron los éxitos logrados, qué aprendí, qué lecciones me dejó esta experiencia, ¿sí? Por eso es que se busca entender qué factores influyen en el desarrollo de esa experiencia, humanos, ambientales, incluso temporales, políticos, culturales, geográficos. Todo ello está imbuido en una forma de intervención y por lo tanto todo eso es susceptible de recuperar para reflexionar, insisto. Otro de los subprocesos de este gran proceso de la sistematización se refiere a la identificación de patrones, que no es otra cosa más que identificar formas similares de conductas, de experiencias narrativas, de discursos de poder, todo eso que ya explicamos que está detrás
o soportando las estructuras subyacentes de ejercicio de dominio, poder y control. En esta etapa de sistematización, yo voy a recuperar nuevamente esa identificación y voy a tratar de encontrar patrones, conductas similares, aquello, ¿sí?, que me diga si hay una tendencia o es solamente una acción coyuntural. Si es una tendencia, ya tengo un soporte para definir tomar nuevas decisiones y definir nuevos caminos para andar y solucionar el problema. O bien estoy ante un patrón de comportamiento colectivo. Pero eso solo lo voy a poder saber si antes he hecho ese proceso de recoger información, de reflexionar y analizar para poder identificar estos patrones o las tendencias. ¿Sí? Al mismo tiempo, también se analizan las interacciones entre estos diferentes elementos, pero además se analiza cómo se conectan para influir en los resultados. Recordemos que estamos viendo desde el ojo del investigador y desde un enfoque interpretativo crítico a los problemas sociales, en donde yo, como investigador, veo desigualdades e injusticias sociales, formas de control, de dominación, de poder. Y en todos esos procesos hay subprocesos, hay actores, hay patrones. Yo tengo que identificar cómo interactúan en esta red de relaciones los actores, cómo se conectan para influir en determinados resultados, que no es fácil. Y por supuesto, no se trata de que yo intente recuperar todo, aunque sea una mínima parte como investigador, yo debo de recuperarlo, de sistematizarlo. Si quisiera yo dar a conocer esos procesos como a través de un medio como lo es la publicación de artículos científicos. De ahí la importancia que las actividades en este módulo sean totalmente un trabajo escrito. ¿Sí? Ya les expliqué de manera muy general en qué consiste cada una de esas actividades. Y bueno, continuando con la explicación de este proceso de sistematización, ya revisamos, ¿sí?, que se trata de recopilar información, de reflexionar y analizar sobre esa información, de identificar patrones, pero también de generar conocimiento, como ya lo habíamos señalado en la sesión pasada. Por lo tanto, la reflexión a mí me va a permitir generar conocimientos con los que a su vez estaré contribuyendo a la generación de conocimiento científico, al enriquecimiento de la propia teoría, al enriquecimiento de las propias experiencias. Si yo soy capaz de reconocer en qué acerté o en qué no acerté, por qué sí acerté, por qué no acerté, cuando intervine para resolver determinada problemática social, entonces yo estoy en la posibilidad de generar conocimiento científico. Y esto ustedes recuerden las primeras sesiones de este diplomado con la epistemología, por ejemplo, la filosofía del conocimiento. Bien, ¿qué instrumentos a mí me van a permitir recuperar ese conocimiento? Son evidentemente los documentos que se emplearon. Si se hizo una asamblea en una comunidad, hay un documento que recuperar. Si se desarrollaron carteles informativos para una asamblea, hay documentos que recuperar. El discurso dominante a través del cual se va impregnando en ese tejido social. Se puede recuperar las notas de prensa, las revistas, los boletines informativos, todo eso tiene una experiencia y todo eso es útil para recuperarla.
desde el punto de vista científico, tiene mucho valor. Y enseguida, por supuesto, el papel del investigador no se queda nada más ahí, no se queda con ese conocimiento, lo tiene que difundir, tiene que comunicar los resultados de esa sistematización. Y la comunicación de los resultados de esa sistematización, que puede ser a través de un artículo de revista, a través de un artículo de libro, a través de un boletín, a través de una entrevista propiamente hablando. Son diferentes formas de compartir esos conocimientos para que se puedan divulgar, para que se pueda reconocer a su vez esa experiencia y emplear y que sea útil para una posterior toma de decisiones. Y bueno, en este sentido, ya una de las últimas etapas de la sistematización es la aplicación y la mejora. ¿Sí? Una vez que se han obtenido los aprendizajes, se han reflexionado sobre ellos, se han criticado y se han diseñado nuevas formas de intervención para mejorar esa información, se puede otra vez planificar y definir otra intervención, pero con base ya a una experiencia dada. Entonces, metodológicamente, la sistematización tiene diferentes objetivos. No es solamente recuperar la información por sí misma, es también reflexionar y generar aprendizajes. ¿Qué aprendí de ese proceso de intervención? Pero también es generar conocimiento, conocimiento que le puede servir a uno u a otro. Una división municipal, por ejemplo, un estudio de caso, ¿sí? Puede servir para unos o para otros. Por eso es que los conocimientos generados en el proceso de sistematización se considera desde esta perspectiva interpretativa crítica que puede contribuir a la calidad de los proyectos sociales. ¿Sí? Así es como nosotros llegamos ya a la revisión final y de manera muy, muy general de lo que es la teoría interpretativa crítica, a la que subyace un método que va de lo interpretativo a lo crítico, pero que reconoce desde el principio dos grandes problemáticas sociales, como son la desigualdad y la injusticia. Y que detrás de estas dos grandes problemáticas sociales están los actores, instituciones, discursos, prácticas, acciones, reflexiones. Todo esto se entreteje en la sociedad, ¿sí? Y bueno, quiero concluir o quisiera concluir para asimismo reflexionar sobre la sistematización de experiencias y qué tendría que destacar el método de acción, participación, reflexión para elaborar un artículo académico. Que esto es finalmente lo que se les está solicitando en este módulo, un ensayo de artículo académico. Bien, tendríamos entonces que definir claramente qué es el método acción, participación, reflexión y explicarlo en términos comprensibles porque estamos pensando que nuestro artículo va a estar realizado, se va a realizar, se va a escribir sobre algo para que otro lo lea, para que el otro conozca de mi experiencia. Y por eso es que deben ser escrito de manera lo más simple y claramente posible. Porque del otro lado está un lector que quizá no esté familiarizado ni con el marco teórico, ni con la propuesta metodológica, ni con los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que tiene que definirse claramente cuál es el método o en qué consiste el método
acción, participación, reflexión. Bien. Enseguida, de lo que se les va a pedir en este ensayo de artículo académico, contextualizar el método, ¿sí? Contextualizarlo histórica y teóricamente, porque el método no surgió porque sí, surge para dar respuesta a las necesidades de explicación y de análisis que los otros métodos no me pueden proporcionar. Los otros métodos también tienen ciertas limitaciones. Entre ellas está que no proponen alternativas de solución, estudian la realidad, estudian una problemática social, pero en sí mismos no están proponiendo una solución a partir de la reflexión y la conciencia crítica. En este marco teórico y desde esta propuesta metodológica sí se propone una intervención para generar esos cambios sociales. Por lo tanto, es importante contextualizar este método APR, ¿sí? Que, insisto, viene a dar respuesta a lo que, entre comillas, los otros métodos, los otros enfoques teóricos no nos pueden proporcionar de una realidad, ¿sí? Entonces, aquí señalamos algunas de las principales teorías que respaldan este método, este enfoque participativo y de educación popular. Paulo Freire es uno de los primeros referentes obligados en la educación popular. Bien. ¿Qué tendría también que destacar del método APR para la elaboración de un artículo académico? Pues detallar, describir a detalle esos procesos de intervención. Clifford Geertz, un antropólogo muy importante, nos señala, ¿sí?, que en nuestro recorrido de campo debemos hacer una descripción detallada. Clifford Geertz nos hablaba de esta descripción a detalle, de todo lo que ve el investigador, lo que percibe con sus 5 sentidos, lo que interpreta con su juicio de razonamiento. Y por lo tanto, se trata, como lo dice Clifford Geertz, de una descripción densa. Densa quiere decir a detalle. ¿Sí? A detalle de todos esos procesos de intervención. Recordemos que este enfoque teórico y metodológico nos obliga no solamente a señalar, a estudiar y analizar un problema social, sino también a definir propuestas de solución. Y si estas propuestas de solución realmente se llevan a cabo, entonces yo estoy en posibilidad de recuperar esa experiencia. ¿Qué se hizo para dar respuesta o solución a ese problema? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo participaron? ¿Por qué participaron? ¿Cómo se sintieron en la respuesta a ese problema? ¿Sí? Y esto implica ser muy cuidadoso, describir a detalle todos esos procesos. ¿Cómo fue la planificación de tareas? Por supuesto, la propia ejecución del plan, la participación de las comunidades o de los actores que estuvieron involucrados. ¿Cómo fue la crítica reflexiva? ¿Hicieron o no crítica reflexiva? ¿Aprendieron o no de la experiencia? ¿Qué propuestas dieron para solucionar el problema? ¿Cómo se involucraron en la solución a ese problema? Esa es la descripción a detalle que señala Clifford Geertz. La descripción densa, descripción a detalle. Bien, entonces, en este gran proceso de sistematización, entendido como la recuperación de la experiencia, hay que enfatizar la importancia
de la participación activa y significativa que tienen las personas afectadas en el proceso. Recuerden que esto es central para el método interpretativo crítico, darle voz a quien no tenía voz, para saber cómo está interpretando todo este proceso, para saber si le interesa o no recibir alguna propuesta de solución a su problemática. ¿Por qué sí acude al seguro social? ¿Por qué no acude? ¿Qué le implica para ella? ¿Qué significado tiene para ella el que el Estado otorgue o no un conjunto de servicios? Y si tiene algún significado. Todo eso es susceptible de recuperar, de sistematizar. Y bueno, también está, por supuesto, destacar ese proceso de reflexión crítica que tienen los actores. Porque justo en ese proceso de reflexión que tienen los actores es como se puede generar conocimiento, cómo se puede hablar de un aprendizaje significativo para los actores y llevarlo a un futuro, para una futura planeación de intervención. Aquí es donde los actores, los distintos actores, y que han actuado de diversas formas por intereses muy distintos, ¿sí? Se puede recuperar su experiencia, como así lo señala el método APR. Porque son aprendizajes que valen mucho para influir, como lo señalamos aquí, en futuras acciones y decisiones. Y para eso, por supuesto, no es solamente la teoría. Hay técnicas de dinámicas participativas en comunidad, en grupos focales, en asambleas, ¿sí? Para esto, como investigadores, nos tenemos que valer de ese conjunto de técnicas participativas. Se habla ya de la planeación, del diagnóstico participativo, de la planeación participativa, de la ejecución de esos proyectos sociales participativos, de la educación participativa, de una propia sistematización participativa. En sí, en este enfoque teórico-metodológico, se intenta recuperar la subjetividad del otro actor, el que subyace allá, el que está sufriendo los impactos negativos de, de un dominio económico, político, social y cultural. Ese es el otro al que se le da voz en esta propuesta teórica metodológica. Es al otro al que se le da voz para saber cuáles han sido los impactos y cómo han sido los impactos en el ejercicio de este poder, en ese proceso de alienación, de dominación y de sujeción. Y la propuesta más importante de este enfoque teórico metodológico es llamar a la acción, pero no cualquier acción, insisto, como lo señala este antropólogo. Hay que distinguir, ¿sí? Durkheim, sociólogo, perdón, hay que distinguir de una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica. Hay que pasar de una acción mecánica por interés propio, particular, a una acción razonada, reflexiva, crítica, que tenga que ver con el interés colectivo. Y es así como llegamos a la conclusión de esta quinta parte del diplomado. El enfoque interpretativo crítico. La teoría crítica es muy importante para nuestra realidad latinoamericana. Es tan importante, ¿sí?, que muchos de los países de América Latina están adoptando este enfoque, ya lo adoptaron, porque no es reciente. De tal manera que para ello, pues nos estamos dando a la tarea, ¿sí?, de compartir estas experiencias también.
de señalar qué enfoque teórico-metodológico yo puedo desplegar en mis esfuerzos de estudiar una realidad, de escribir y publicar un artículo académico. Y como investigador social, por supuesto, estoy, recuerden, inserto en ese contexto. Nada me puede separar, nada me puede desvincular. Yo como investigador no puedo tomar distancia de aquello que investigo, del problema social o de la problemática social. Yo como investigador estoy inserta en ese contexto histórico, político, cultural, social, económico, y por lo tanto también mi papel es muy importante, porque voy a fortalecer esos procesos individuales, colectivos, comunitarios, de reflexión, de crítica, de participación, pero sobre todo para mejorar los problemas sociales, la solución. Y entonces, en este sentido, es que insistimos en que pasar de lo interpretativo a lo crítico es todo un proceso cuya metodología de investigación-acción se construye a partir de la subjetividad. Porque además, esta expresa el lenguaje de quienes participan. Es importante destacar las acciones de los actores y su situación problemática. ¿Sí? Y por lo tanto, una de las conclusiones ya de esta sesión y en general del módulo es que la teoría interpretativa crítica es un proceso continuo de acción, de participación y de reflexión sobre los aprendizajes. Es un diseño de una propuesta de intervención para generar cambios sociales. Esta es una de las, esto es algo que distingue enormemente a este enfoque interpretativo crítico del enfoque cuantitativo o del enfoque cualitativo. Su objetivo es más allá de meramente estudiar una realidad o de analizarla. Su objetivo se adhiere a ese sentimiento que tienen los colectivos y las personas de manera individual, que es solucionar sus problemas, lograr una transformación social, lograr cambios sociales. Y esta metodología, porque recuerden ustedes que a toda teoría subyace una metodología y esta en particular se diferencia de las otras porque señala que el papel del investigador está comprometido con las causas sociales, con identificar esas formas de poder que subyacen en el tejido social, con señalarlas, con proponer alternativas de solución a la problemática. Y, en síntesis, este método de lo interpretativo a lo crítico, que es un proceso en el cual hay a su vez diferentes procesos o subprocesos, los debe conocer el investigador. Y de ahí ya él decidirá si quiere parcelar su conocimiento o quiere abordar todo un proceso de manera sistemática. Recuperar la experiencia de estos actores no es solamente cuestión de procesos, es también cuestión de una conciencia, como ya lo señalamos, para que se pueda recuperar la experiencia, que es muy valiosa en varios sentidos, y puedan a su vez comunicarlos, difundirlos y promoverlos a través de un medio que es muy importante, como lo es la redacción de un artículo científico. Por eso, insisto,
la redacción de un artículo científico, como se señala aquí, cuál es el rol del investigador en la investigación sociocrítica, reconocer los problemas, cuestionar las normas y creencias sociales, comprometerse con comunidades y grupos marginados, en síntesis, asumir un papel activo. Bien, en este sentido es que insistimos en que ustedes, ¿sí? La orientación de las actividades están enfocadas hacia la escritura. En este caso, del módulo 5, la escritura de un ensayo de artículo científico. Y les recomiendo atentamente leer los textos de apoyo para poder realizar sus actividades y también leer las rúbricas que contienen a detalle cada uno de los elementos que se van a considerar para evaluar dichas actividades. De tal forma que yo les agradezco mucho que puedan visualizar este video, que realicen sus tareas y de cualquier forma estaremos participando, interactuando en el aula. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes, Berta Rivera. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este enfoque teórico que va de lo interpretativo a lo crítico. Muchas gracias.